Buenas tardes, damas y caballeros. Vengo a hacerle este video porque hoy en la mañana hice un video platicando y explicando un poco acerca de lo que yo pienso de lo que es el verbo, pero siento que no lo expliqué de la mejor manera. Entonces voy a explicar solo de una manera más resumida. Voy a tratar de explicarlo de una manera más clara y un poco más masticado para que el que vea este video pueda interpretarlo de alguna manera y sacarle un mensaje positivo a lo que le quiero expresar. Entonces, para mí el verbo prácticamente es un método o una herramienta que Dios nos dio para expresar nuestra verdad. Pero realmente el verbo se creó con una intención divina ya. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos dones divinos ya integrados en nuestro ser y están integrados por alguna razón. Realmente ya todo está intencionado para algo. Pero, ¿qué pasa? Que el ser humano en su locura, en su constante intento de controlar la realidad, de ser, de tener el poder absoluto de lo exterior, ha corrompido ciertos dones divinos y realmente no lo ha usado para la intención divina y lo ha usado para corromper su propio ser, y por eso mismo la misma expresión en el mundo material de todas las cosas que realmente a nosotros como seres humanos no nos gusta y no nos hace sentir bien, y por eso mismo pasa porque no cumplimos con la intención divina. Entonces, como lo dice este versículo de la Biblia, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el verbo existía desde antes de nosotros, desde el inicio siempre existió el verbo. Ok, y el verbo era con Dios. O sea que Dios usaba el verbo para expresarse a sí mismo a través de esta herramienta. A través de esta herramienta utilizaba esta herramienta para expresarse desde diferentes ángulos. Y te lo dice aquí en la última frase, y el verbo era Dios. O sea que prácticamente Dios era el verbo y Dios es el verbo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el punto en el que estamos en la humanidad ha distorsionado tanto la realidad a un punto de que ha creado confusión, ha creado miedo, ha creado trauma, ha creado todo tipo de sentimientos destructivos. Ok, entonces dice que el verbo era Dios. Entonces, esto quiere decir que el verbo fue una herramienta que Dios puso en nosotros literalmente para que Dios se expresara a través de nosotros. O sea que nosotros como cuerpo también somos una herramienta de Dios. Y esta herramienta del verbo está integrada en nosotros para darle voz a lo que Dios quiere que le demos voz. Pero tenemos el libre albedrío y tendemos a ser esclavos de nuestros deseos, de nuestros impulsos, de nuestras emociones, y prácticamente eso es una manifestación de la energía más baja, que sería el diablo prácticamente. Pero si tú dices, pero si la Biblia dice que el verbo es Dios, Dios para mí
no puede estar en el pasado y no puede estar en el futuro. Dios habita en un solo momento y es el presente absoluto. Presente absoluto. Porque Él está en constante presencia continua absoluta. Realmente la mente de nosotros es la que viaja de atrás para adelante y de adelante para atrás, y esa misma viajadera mental de nosotros como individuos es lo que causa la confusión. Pero si nosotros conectamos nuestra mente al presente absoluto, vamos a poder poner esta herramienta del verbo a servicio de Dios y vamos a permitir que Dios use esta herramienta del verbo a través de nosotros y que Dios pueda expresarse a través de nosotros mediante el verbo. Y entonces, esto es lo que sucede. Que Dios está buscando la manera de expresarse a través de nosotros siempre, porque para eso fuimos creados, para que Dios se exprese a través de nosotros y nosotros seamos una expresión prácticamente de Dios. Pero no lo hemos permitido así, porque prácticamente el verbo es un canal, y es el canal que hace perceptible lo invisible. O sea, un pensamiento, tú lo atrapas en tu mente, ¿y qué es lo que haces? Lo pasas por el canal, que sería el verbo, y lo haces perceptible a tu entorno. Y desde ahí alteras el entorno. Y esto, te puedo poner un ejemplo fácil en la vida cotidiana donde pasa esto. Te pongo un ejemplo fácil cómo el verbo tiene poder de modificar directamente el entorno en el que está. Yo estoy sentado con mi hermano ahora mismo aquí platicando y le digo, hermano mío, ¿puedes hacerme el favor de pasarme un vaso de agua? Y él inmediatamente se va a levantar, me va a pasar un vaso de agua y me llega a la mano solo con la herramienta del verbo. Entonces, prácticamente estás viendo el poder que tiene directamente porque alteras el entorno de inmediato. Entonces, ahorita me vino a la cabeza otro don divino que tenemos también y es la acción. Está la atención, el libre albedrío, el discernimiento y la acción y el verbo. Entonces la conciencia se construye, pero hay una conciencia superior que está vigilándonos y está poniendo las situaciones que nosotros necesitamos tener enfrente. Entonces nosotros tenemos el poder de abrir nuestra mente y nuestro corazón para que toda la energía de Dios pueda fluir por nosotros y no estancarnos en la vida. Pero si nosotros nos estancamos en la vida, realmente es una señal de que tenemos estancado en nuestra mente un pensamiento y en nuestro cuerpo esa energía y se está manifestando como un estancamiento en tu vida real, en tu materia, pues prácticamente. Entonces, dicho esto, muchachos, realmente no es muy difícil de entender, porque realmente todo tiene una intención divina. Y para tú saber cuál es la intención divina, literalmente lo que tienes que hacer es aprender a vivir en presencia absoluta, porque es donde Dios está. Y Dios, de alguna manera, está tratando de
está tocando tu mente, está tocando tu corazón, para que tú vengas y caigas en tu presencia, y caigas en presencia, y vivas el presente. Porque el presente es donde se construye todo, y el pasado realmente no puede existir sin el presente. Y el futuro tampoco puede existir sin el presente. Entonces, literalmente, el presente sí puede existir sin el pasado y sin el futuro. Realmente solo es presente, continuo, infinito. Y ahí es donde habita Dios, ahí es donde Dios obra, ahí es donde Dios te da la mayor claridad posible de lo que tú quieras entender y prácticamente te va a dar la luz que tú necesitas, te va a dar las ideas que tú necesitas, va a poner las palabras en tu boca que tú necesitas y vas a disolver cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de queja. Prácticamente vas a vivir, vas a vivir entregado a Dios y vas a permitir que Dios obre en ti y para ti. Y Él va a darte lo que tú necesitas y va a ponerte en el lugar que tú necesitas. Te va a dar la dirección que tú necesitas. Pero tienes que vivir en presencia y tienes que usar el verbo en presencia para que lo uses de la mejor manera posible. Tienes que usarlo en presencia porque ahora mismo todo el mundo usa el verbo, todo el mundo usa el verbo, pero lo usas para todo menos para ponerlo al servicio de los demás, para ponerlo a disposición de Dios. Entonces, realmente esto es lo que quería explicarte en pocas palabras para no hacerlo más largo. Y pues recuerda que el espíritu es Dios y su antagónico es el ego, el desapego, el desapego a Dios, la desconexión a Dios es la situación. Entonces, recuerda que tus pensamientos pueden ser influidos por el espíritu o poseídos por el espíritu, o pueden ser de igual manera poseídos o influidos por su antagónico. Y prácticamente sería la oscuridad, el caos y la negatividad. Una cosa muy importante también que quiero que entiendas, la oscuridad deja de creer que es mala. La oscuridad no es mala en lo absoluto, porque la oscuridad también viene siendo parte de Dios. Pero la manera en la que nosotros navegamos en la oscuridad es la que distorsiona nuestra percepción de la oscuridad. Porque para mí la oscuridad de Dios también forma parte de la luz, porque sin la luz no puede existir la oscuridad y sin la oscuridad no existe la luz. Entonces, para mí, la oscuridad es donde Dios le da espacio al descanso, a la relajación y y al misterio. Y la luz es donde Dios le da espacio a la creación, a la vida y prácticamente la creación, la inspiración, el amor. Y todas esas son cosas que tú tienes que entender. La oscuridad de Dios es una cosa y tu oscuridad como individuo también puede ser la misma oscuridad de Dios si tú lo ves así. Pero si tu oscuridad tú la ves como maldad, realmente es porque de alguna manera estás haciendo mal, de alguna manera tus acciones no tienen una intención buena de ningún tipo y de alguna manera sabes que te estás destruyendo. Porque si tú haces una acción mala sin saber y sin discernir y sin tener conciencia de que era mala, a la siguiente tú tienes la conciencia de que es mala y no lo haces más. Pero si tú, escucha bien lo que te voy a decir, si tú haces una acción que tú sabes que en el fondo te está destruyendo, prácticamente estás siendo esclavo de tu ego.
Estás siendo esclavo de tus deseos, estás siendo esclavo del diablo prácticamente. Y no puedes darle lugar a esto si estás en eso. Y por consecuencia va a obtener los resultados que conlleva tus acciones y tus decisiones. Entonces ya eso viene siendo cinismo, viene siendo prácticamente, por ponértelo de alguna manera, está siendo poseído por el diablo. Entonces te invito a que vivas en presente absoluto y que practiques y que afiles tu verbo y que lo uses para un bien en común, para un bien superior, porque realmente lo estás usando, pero ¿estás consciente para qué estás usando tu verbo? Hazte esa pregunta. No lo sé, tú lo sabes mejor que yo. Pero yo estoy tratando, bueno, no estoy tratando, estoy trabajando en mejorar mi verbo, en mejorar mis pensamientos, en mejorar las cosas por las que pasa por este canal que es el verbo, porque es una herramienta de creación, es una herramienta de alteración del entorno. Entonces prácticamente es un canal que conecta lo invisible con lo tangible y tienes que ser responsable y aprender a usarlo. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y Dios nos ha dado poderes. Y cuando tú te hagas consciente de todos esos poderes que Dios nos ha dado, y nos ha concedido como herramienta, tú tienes que tener una responsabilidad para usarlo. Y tienes que saber al servicio de quién lo vas a poner. Entonces, dicho esto, fue un placer estar con ustedes esta tarde. No me podía quedar con la gana de explicarle este pequeño desglose del verbo y la importancia. Y muchas gracias por su vista, muchas gracias por estar hasta el final y realmente espero que les pueda aportar algo positivo. Y cualquier duda, cualquier pregunta me la dejan en los comentarios y buenas tardes.